20.150.948 personas vivimos en este país, así lo indica la proyección de población entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según el organismo, la población de Chile continuará creciendo durante los próximos años y luego va a iniciar un descenso gradual. Queremos profundizar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. ¿Cómo le va, ministro? Qué gusto saludarlo. Igualmente, gusto estar con ustedes. Bueno, partamos hablando sobre esta cifra, los 20.150.948 chilenos. ¿Coincidió finalmente este número con las proyecciones que se hacía cuando se construyeron los datos del censo? Es marginalmente distinto, pero un número muy parecido. Lo que sí nos sorprende, aunque sabíamos que era la tendencia, es la velocidad con que está disminuyendo el número de niños, y la tasa de natalidad, y al mismo tiempo envejeciendo la población. Para el 2028 se nos vienen años críticos, ministro. ¿Cómo se debe preparar un país para aquello donde van a finalmente morir más personas de las que nacen, de acuerdo a los datos que se entregaron? Bueno, esa es la virtud de tener buenas estadísticas que permite anticiparse y prepararse para lo que viene. Lo que viene es muy demandante en términos de políticas públicas. Por una parte tenemos que atender el tema de natalidad, evidentemente no es algo que se pueda forzar, incluso los estímulos que se han creado en otros países del mundo no han resultado muy bien, pero sí se pueden generar condiciones que faciliten fundamentalmente a la mujer a participar en el mercado laboral. Hemos tenido una noticia reciente en esta materia que aún no se termina de aprobar el proyecto de Sala Cuna. Ese es un elemento fundamental para revertir la situación que nos está afectando, porque discrimina a las mujeres, les inhibe participar en el mercado laboral y por eso de alguna manera también optan por no tener hijos. Otro elemento fundamental es cómo atender el envejecimiento de la población. En esa materia estamos, yo diría, aún más subdotados en el país. Este gobierno creó el Sistema Nacional de Cuidado, pero todavía tiene una extensión muy menor, lo que por una parte obliga a las mujeres a realizar otra forma de trabajo no remunerado y por otro recarga el sistema de salud con altísimos costos. Fortalecer el sistema de cuidado es fundamental. Ya, ministro, y respecto a la natalidad, ¿qué puede hacer un país como el nuestro, tomando además experiencia a nivel internacional, para fomentar la natalidad en nuestro país? Estaba viendo las estadísticas, va a nacer menos de un niño por cada mujer en edad de poder tenerlo. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Cómo va a impactar eso a la economía, al desarrollo de las políticas públicas en Chile? A ver, yo diría que lo inmediato lo que tenemos que hacer es aprobar el proyecto de Sala Cuna. Hoy día esa es una inhibición muy fundamental para que la mujer participe en el mercado laboral. Hay estudios que demuestran la mayor disposición a tener hijos si las mujeres tienen donde dejar a su hijo y por lo tanto pueden también contribuir a los ingresos del hogar. En lo inmediato es lo más importante a mi juicio que podemos hacer. Ya, ¿y qué pasa con la esperanza de vida? Que estábamos viendo las cifras, vamos a llegar a los 90 años como proyección de aquí a un poco tiempo más. ¿Cómo se prepara un país para aquello, para tener tanta gente adulta mayor y poca gente muy joven, para tener esta tasa de recambio que es tan fundamental en la economía y en el empleo? Bien, efectivamente la proyección del INE es hasta el año 2070 y ese año la población adulta mayor va a ser más de la mitad de la población. Lo que, por cierto, implica un recargo al sistema de seguridad social chileno. Es una buena noticia la reforma de pensiones que se aprobó, porque eso le va a generar ingresos que le permita a esa población mayor mantenerse durante ese periodo, pero el envejecimiento de la población va a recargar muy significativamente en los costos del sistema de salud y por lo tanto tenemos que avanzar en prevención, y prevención es fundamentalmente cuidado del adulto mayor. Es mucho más barato, por así decirlo, cuidar a una persona que atenderla después de un accidente o de una enfermedad cuando no ha sido debidamente cuidado.
fortalecer el embrionario Sistema Nacional de Cuidado que tenemos es una tarea indispensable para asegurar un mejor vivir para los adultos mayores y también atender el problema de recursos públicos. Ya, ministro, y en la proyección que nos entregan los números, ¿cuál es el rol que va a jugar la migración de la que tanto se ha debatido en el último tiempo? ¿Se va a mantener en el tiempo o debería caer? ¿Cuál es la proyección que hace el INE en base a estos datos demográficos a nivel nacional? La proyección que hace el INE es que la migración va a tender a caer en términos netos, entonces, por personas que entran a Chile y los que salen de Chile. Tuvimos un pic de migración hace 3 o 4 años atrás y desde entonces ha venido cayendo. La proyección del INE es que va a continuar cayendo. Pero si miramos hacia el final del periodo, vamos a ser menos chilenos y millones de menos chilenos de los que somos actualmente. Y ciertamente la economía va a requerir de más población. El fundamento del crecimiento económico es lo que el país ahorra e invierte por una parte y la disponibilidad de mano de obra calificada por la otra. Si esta segunda pilar no está presente, creo que nos vamos a tener que replantear el tema de la migración. Ya, ministro, y esta realidad demográfica que usted nos plantea en base a los datos del INE, que entiendo todavía faltan más datos todavía por desagregar, ¿muestra un Chile más o menos homogéneo en cuanto a la mirada sobre la natalidad, la muerte, el desarrollo y la migración? ¿O hay zonas del país que tienen una realidad distinta en cuanto a la vida demográfica y a la proyección que se puede hacer? Bueno, esos son justamente los datos que faltan por entregar. Ay. Los datos que entregamos hoy día son la situación a nivel nacional. La próxima entrega de datos incluye la misma información, pero a nivel de cada región del país. Ya, ministro, y con todos estos antecedentes sobre la mesa, con un Chile que inevitablemente va a envejecer, que va a tener muchos adultos mayores y pocos jóvenes en la tasa de recambio, ¿hay que poner sobre la mesa el debate sobre la edad de jubilación en nuestro país o no? Yo creo que sí, particularmente, yo sé que esto no es muy popular, pero la edad de jubilación de las mujeres que viven más años que los hombres, creo que está quedando pasada de moda, por así decirlo. Pero ciertamente cuestionar eso también requiere generar condiciones de trabajo para las mujeres que les permita llevarlo adelante adecuadamente. Y eso significa tener condiciones para que las mujeres se liberen de las tareas de cuidado, y no estoy hablando solo de cuidado de los hijos, sino que también de cuidado de los enfermos y de los adultos mayores, que son mayoritariamente hechos por mujeres y que es un factor principal hoy día que les inhibe participar en la fuerza laboral. ¿Y a qué edad deberían jubilar las mujeres? Hoy día es a los 60 años. ¿Qué sería lo óptimo para esta pirámide? No quiero adelantar números porque esta es una conversación que lleva mucho. Ministro, el gobierno esta está es una conversación me imagino que hay más libertad para comentar los temas. Es una conversación que lleva muchos años en Chile y que requiere de un acuerdo político. Yo no veo razones hoy para que la edad de jubilación de hombres y mujeres sea distinta la de los hombres a los 65 años. Ya, pero ¿usted también le aumentaría a los hombres la edad de jubilación o ese es un tope correcto? Mire, hoy día afortunadamente contamos con una reforma de pensiones que estimó la generación de ingresos, de mayores ingresos para la población con los actuales niveles, con los actuales años de jubilación. Por lo tanto, en ese sentido sí tenemos un seguro para los adultos mayores que jubilen a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres. Ministro, lo llevo a otro tema. Usted mañana viaja a la zona de catástrofe, a la zona de la emergencia golpeada por los incendios. ¿Cuál va a ser su rol en ese lugar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con las pymes? Uno transita por sectores como Lirquén y está lleno de lugares que eran el motor de la economía, donde vendían empanadas, peluquerías, almacenes, todo absolutamente destruido por el fuego. ¿Cómo va a ayudar el gobierno a esas pymes, a esas micropymes de la zona? Bueno, esa es una de las tareas fundamentales que tenemos mañana. Yo parto muy temprano en la mañana junto al ministro Elizalde. Tenemos una reunión del CODRID a primera hora de la mañana, que es la oficina responsable de atender la emergencia. De allí me voy a una reunión del Foro de Desarrollo del Biobío, que es una instancia que se creó y que reúne al gobierno regional, a los
empresarios y a los dirigentes sindicales para atender lo que implicó el cierre del Huachipato y que hoy día esperamos utilizar esa fuerza para atender los problemas de la emergencia. Y de allí me voy a Penco a fortalecer el trabajo que el Ministerio de Economía viene haciendo desde el lunes de esta semana, primero catastrando a las actividades productivas que se vieron afectadas por el incendio para posteriormente proveerles ayuda en su recuperación económica. La tarea del Ministerio de Economía se concentra en el ámbito de la recuperación productiva. Hay otras partes del gobierno que están dando asistencia social, vivienda, etcétera, pero nuestra tarea como Ministerio de Economía es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, también a las cooperativas. Para eso ya disponemos de recursos de Cercotec, que va a aportar hasta 10 millones de pesos por cada actividad productiva. Desde el lunes en adelante ya hemos catastrado 130 empresas que requieren este tipo de ayuda. ¿Ya lleva a haber una condonación tributaria o una postergación tributaria? ¿Cómo lo mira el Estado de Chile, el gobierno a través suyo? Bueno, el gobierno a través de distintas oficinas ha establecido programas. En el caso del Servicio de Impuestos Internos ya adoptó como medida la condonación de multas e intereses para todos aquellos que no estén en condiciones de pagar en lo inmediato. El Banco del Estado también ha tomado medidas postergando el cobro de ciertos créditos sin intereses, y el Ministerio de Agricultura está haciendo exactamente lo mismo que hace el Ministerio de Economía, pero en la zona agrícola. Por lo tanto, tenemos al conjunto del gobierno desplegado para atender las dificultades que generó esta dramática emergencia. Ministro, y cuando hay una tragedia de esta magnitud, que es tremenda, es una de las más potentes que ha tenido la historia de Chile, vinculadas con el fuego junto a la de Viña del Mar y la tragedia además del 2017, que quemó más de 500.000 hectáreas, que también destruyó muchos sectores económicos, ¿cada una de estas emergencias se enfrenta de manera distinta o ya existe el instrumental adecuado y hay que repetirlo emergencia por emergencia? ¿O más bien a medida de cada zona se van creando instrumentos? Puedo solo relatar la experiencia del Ministerio de Economía, que es la que conozco más cercamente. Cuando asumió este gobierno no había un protocolo de trabajo en torno a esta emergencia, pero la experiencia que tuvimos nos llevó a hacerla y por lo tanto contamos con todos los instrumentos para atenderla de inmediato. Por eso es que el equipo del Ministerio ya está trabajando, y me refiero al amplio equipo del Ministerio junto a Corfo, a Cercotec, a Cernapesca, a Cernatur. Están todos trabajando en el territorio con una ficha única para identificar quién debe ser beneficiado con esta ayuda. Tenemos el paquete de ayudas ya determinado, hemos atendido varias emergencias estos años, por lo tanto estamos muy bien organizados para atender. Sí, hay muchos organismos y el turismo es muy afectado también en esa zona, hermosa como es todavía Punta de Parra. Pero quería preguntarle, ministro, antes de despedirlo, por el tema de la pesca. Se ha hablado poco de la economía que está vinculada al mar y es muy relevante ahí en la zona. ¿Cómo se ayuda a estos pescadores que vivían de la mar, que salían todos los días a pescar y que hoy día no pueden salir porque perdieron sus embarcaciones y además no tienen quien le compre sus productos? ¿Cómo se ayuda allí? A ver, son dos cosas distintas. En el caso de las embarcaciones, ellos van a poder ser atendidos a través de los programas que ya mencionaba. Lo primero es conocerlos. Segundo, se define con ellos un plan de inversiones para recuperar lo que perdieron, y eso es lo que se financia. No tenemos en este momento instrumentos para atender lo que se llama lucro cesante. Esto es lo que se dejó de ganar. Los programas que tenemos apuntan a reponer los activos que se perdieron de tal manera que la persona pueda volver a trabajar lo antes posible. Ministro Álvaro García, seguiremos atentos a las actividades que desarrolle mañana en la zona. Muchas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Gracias.